Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver inecuaciones polinomiales y con fracciones racionales. El primer ejercicio que vamos a resolver es una ecuación del tipo polinomial y vamos a ver los pasos que se ejecutan acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolver las potencias, es decir, las fórmulas notables que también nos encontramos. Entonces aquí vamos a tener x al cuadrado menos 2x más 1 menos 7 tiene que ser mayor que x al cuadrado menos 4x más 4. A continuación, revisamos bien los cálculos, nos damos cuenta que está bien, simplificamos, x al cuadrado menos 2x más 1, perdón, 1 menos 7, ya en este caso lo que me va a dar es, que voy a hacer el arreglo, me va a dar más menos 6, y esto es mayor que x al cuadrado menos 4x más 4. ¿Qué vemos a continuación? Bueno, a continuación nos encontramos que puedo pasar a restar todo lo del lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces me quedaría menos x al cuadrado, cambiándole el signo, más 4x menos 4, y esto sigue siendo mayor que 0. Observen que los x al cuadrado se cancelan, menos 2x más 4x queda 2x, y menos 4, perdón, menos 6 menos 4 me queda menos 10, y ocupo que esto sea mayor que 0. De aquí nos queda que podemos sacar un 2 a factor común, que 2 por x menos 5 tiene que ser mayor que 0. Y podemos hacer lo que se llama una tabla de signos. No es necesario, pero es una opción que nos va a funcionar con el resto de ejercicios. En esa tabla colocamos el 2 como uno de los factores, el x menos 5 como otro de los factores, y aquí colocamos una tercera fila que indique el signo. Luego colocamos extremos a nuestra tabla que tengan el menos infinito y el más infinito. Y luego buscamos dónde se hacen cero cada uno de esos factores. El 2 nunca se hace cero, siempre es positivo. Pero x menos 5 se anula en 5. Y entonces aquí colocamos un 0 indicando que se anula. Luego habíamos dicho que el 2 siempre es positivo. Entonces rellenamos con un signo más toda la primera fila. En caso de x menos 5, si tomamos un número mayor que 5, por ejemplo el 8, 8 le quito 5 me da 3, es positivo. Entonces cualquier número después de 5 es positivo y antes de 5 es negativo. Por ejemplo, el menos 3 menos 5 es menos 8, da negativo. Para calcular el signo, lo que se hace es que se multiplican los signos con las leyes respectivas. Entonces más por menos, en este caso da más. Esto es una suma muy fea, pero bueno, ponémoslo aquí. Entonces este va a quedar negativo, perdón. Y más por más da más. Entonces, el ejercicio era, ¿cuál es la solución? Bueno, por lo tanto, la solución de este ejercicio es el intervalo donde 2 por x menos 5 sea siempre positivo. Y esto solo sucede en el intervalo que va de 5 a más infinito. Entonces, por lo tanto, la solución va a ser el intervalo de 5 es abierto porque la desigualdad al inicio es abierta, ojo, y coma, pondremos más infinito. Con esto hemos resuelto el primer ejercicio sobre inecuaciones. Vean que la técnica siempre consiste en tratar de dejar, o número uno, para verlo por pasos, desarrollar, desarrollar, simplificar, y técnica número dos, dejar cero, dejar con cero un lado de la desigualdad, Entonces, para prestarle atención a este detalle. Y tres, procedemos a hacer siempre una tabla de signos. Entonces, serían como las recomendaciones principales para este tipo de ejercicios. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta cuando estén estudiando. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es una ecuación con fracciones racionales. Entonces, la idea es aplicar los mismos pasos que hemos explicado anteriormente. Igual teniendo cuidado con la suma y resta y, ¿cómo se llama? Dejando uno de los lados de la inecuación con cero. En tal caso tenemos que 2 entre x menos 3
más 6 entre 9 menos x al cuadrado, y puedo pasar a restar, perdón, a sumar el menos 1 entre x. Entonces, más 1 entre x, y me queda menor o igual que 0. Luego factorizamos. Vamos a factorizar todos los denominadores. En nuestro caso tenemos 3 menos x y 3 más x, haciéndose una diferencia de cuadrados. Y ahora podemos cambiar el signo del denominador, es decir, podemos colocar un menos 2, pero el precio que se paga es que en vez de tener x menos 3, podemos escribirlo como x más 3. El objetivo de esto es para que se parezca o los dos denominadores sean iguales, esos factores que tenemos ahí escritos. Y luego tenemos más 6 entre 3 menos x por 3 más x, más 1 entre x menor o igual que 0. Podemos reescribir la expresión anterior como menos 2 entre 3 menos x, más 6 entre 3 menos x por 3 más x, más 1 entre x, y esto que sea menor o igual que 0. Observamos, muy importante, que en todos estos casos lo que importa es factorizar y dejar con 0 una de los lados cuando tenemos inecuaciones con fracciones racionales. Ahora vamos a buscar el mínimo común múltiplo. En este caso, como el 3 menos x se repite dos veces, solo se toma una vez. Y el 3 más x solo se toma una vez. La x, como no se repite, también se agrega. Por lo tanto, nuestra inecuación anterior se reescribe como 3 menos x por 3 más x por x. Sabemos que originalmente esto tiene que ser menor o igual que 0, y recordamos que ahora dividimos el mínimo común múltiplo entre el primer término de la fracción. Al hacer esta división, lo que nos queda es 3 más x multiplicado por x, que fue lo que quedó de la división, y esto multiplica al menos 2. Viene un signo más. Ahora volvemos a dividir el MCM entre la segunda fracción, y de aquí solamente queda la x. Esta x va a multiplicar al 6 más, y ahora dividimos el MCM entre la tercera fracción. Al hacer esta división, solo queda 3 menos x por 3 más x. ¿Ok? Multiplicado por 1, el cual, pues al estar en el neutro multiplicativo, no se coloca. ¿Qué va a suceder ahora? Bueno, vamos a simplificar esta expresión. Vean que nos va a quedar que menos 6x por 3 más x más 6x más, y al hacer esa, vemos que lo que teníamos era una diferencia de cuadrados, por lo tanto nos queda más 9 menos x al cuadrado, entre 3 menos x por 3 más x. Esto multiplicado por x, y ocupo que sea menor o igual que 0. Al desarrollar y al aplicar la ley distributiva, entonces nos está quedando que menos 18x menos 6x al cuadrado más 6x más 9 menos x al cuadrado, tenemos que dividirlo entre 3 menos x por 3 más x por x. Y para ir terminando, observamos que menos x al cuadrado menos 6x al cuadrado me da menos 7x al cuadrado. Es decir, esta expresión. El 6x se puede sumar con el menos 18x. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, pues nos van a quedar menos 12x. Y luego vamos a sumar 9. Esto entre 3 menos x por 3 más x por x. Y ocupamos saber cuándo esto es menor o igual que 0. Muy bien, entonces procedemos luego a resolver la inecuación. En el caso del numerador, la expresión tiene que trabajarse por el discriminante. Este discriminante nos va a dar positivo y van a dar dos soluciones. Estas soluciones igual se pueden decir que sean un poco feas. Entonces, menos 7x al cuadrado menos 12x más 9 se factoriza como menos 7 por
x menos 6 más 3 raíz de 11 sobre 7 multiplicado por x menos, y la próxima solución es menos 6 menos 3 raíz de 11 sobre 7. Para hacer ciertas estimaciones luego, la segunda, menos 6 menos 3 raíz de 11 sobre 7, vale menos 2.27 aproximadamente. Y la solución anterior, la de menos 6 más 3 raíz de 11, vale 0,56. Entonces, son aproximaciones que nos van a interesar. Para no escribir todo este número, le vamos a poner x1 y x sub 2. Entonces, x sub 1 va a ser esta y x sub 2 va a ser esta. Entonces, por lo tanto, la inecuación al final se puede factorizar como menos 7 por x menos x sub 1 por x menos x sub 2 entre 3 menos x por 3 más x por x, y yo ocupo saber cuándo es menor o igual que 0. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es una tabla de signos con tantas filas como factores tengamos en la expresión. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores. Entonces vamos a hacer una tabla de 7 filas. Vamos a hacer una tabla de 7 filas. Entonces, aquí vamos a escribir o dibujar primero esas filillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, igual que hemos explicado en el ejemplo anterior, pero este pues un poco más largo, colocamos el menos infinito, el más infinito, y colocamos cada factor, el menos 7, el x menos x1, el x menos el x sub 2, el 3 menos x, el 3 más x, el x, y al final colocamos una tabla para el signo. Muy bien, como tenemos 6 factores, vamos a tener 6 líneas. Entonces vamos a dibujar estas 6 líneas con mucho cuidado. Tenemos 3, 4, 5 y aquí me da campo para 1. Muy bien, y tenemos que ordenar esos valores de acuerdo a los ceros que hemos encontrado. Por ejemplo, observen que ya sabemos que en el caso de la última fila es 0, entonces la vamos a colocar en el centro. Muy bien. Entonces, es una forma de ir ordenándonos. Luego tenemos 3 más x. Si tenemos 3 más x, quiere decir que por aquí tenemos el menos 3. El 3 más x es el menos 3, porque aquí la expresión sería 0. Aquí sería 0. Luego 3 menos x, bueno, eso significa que estaremos pensando en el 3. Pues aquí la expresión se hace 0. Luego tenemos el x menos el x sub 2. X sub 2 habíamos dicho que era menos 2.27. Entonces por aquí está x sub 2 que está antes de menos 3. Entonces aquí se hace 0. Y luego tenemos el x sub 1. El x sub 1 era 0.56. Podemos colocarlo aquí, donde se hace 0. Nos está sobrando una fila. Esto es porque menos 7 no se anula en ningún lado, entonces la podemos borrar. A continuación, entonces, rellenamos la tabla con los signos. Por ejemplo, el menos 7 habíamos dicho que siempre es negativo. Luego, x menos x sub 1. Ya habíamos hablado que todo lo que esté antes de 0 es negativo y después de 0 es positivo. La única manera para que esto cambie es que delante de la x haya un negativo. Eso es un importante ejemplo. Igual ustedes pueden comprobar sustituyendo por valores. En la siguiente fila, menos, menos, y todos los demás valores van a ser positivos. Aquí igual, uno pensaría menos, menos, más, pero mucho cuidado porque vean que tengo 3 menos x, hay un menos delante de la x. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo cambio por 5? Si a 3 le quito 5, me da menos 2. Es negativo. Entonces, en este caso, quiere decir que el comportamiento es al revés. Primero son todos positivos y luego es negativo. En este otro sí estamos bien. Sería menos y todos positivos. Y luego sería menos, menos y luego todos positivos. Luego calculamos el signo. En este caso el signo sería de la siguiente manera. Contamos la cantidad de negativos y eso nos va a decir el signo. Si la cantidad es impar, quiere decir que va a haber el signo negativo al final. Si la cantidad es par, el signo es positivo. Entonces, aquí tenemos que 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que aquí el signo es negativo. Aquí tenemos en la segunda columna 1, 2, 3, 4. Quiere decir que el signo es positivo. Luego aquí tenemos 1, en la tercera columna tenemos 1, 2, 3, es negativo. Luego tenemos 1, 2,
es positivo. 1 es negativo. 1, 2 es positivo. Entonces, ¿cuál va a ser la solución de esta inecuación? Son todos los lugares donde tengamos signos negativos al puro final, donde dice signo, serían en 3 lugares. Entonces, ¿cuál es la solución? Sería de menos infinito, desde menos infinito a menos 3, nuestro es cerrado porque el intervalo, recordamos que es cerrado, muy importante, unido con el intervalo que va de x sub 2, recuerden que estoy usando esta notación, de x sub 2 hasta 0, que sería 0 cerrado, ¿ok? 0 cerrado, y unido en última instancia de x sub 1, ojo, de x sub 1 cerrado hasta el 3, ojo, y pensaríamos que por el menor igual sería cerrado. Aquí hay que tener hay que hacer una aseveración. Recordamos de que hay un error que se comete y es que estos elementos que están en el denominador nos restringen usar el 3, el menos 3 y el 0. Entonces se acostumbra, y una forma de explicar, es que se le coloca una barra doble al menos 3, al 0 y al 3, porque no se pueden usar, son restricciones, y nos dice que a pesar de que la desigualdad sea menor o igual, tenemos que dejar abierto el intervalo. Por ende, donde estaba el menos 3 y donde estaba el 3, debemos dejar esto como intervalos abiertos, porque son valores que no podemos usar ni se pueden contemplar en la inecuación. Bueno, espero que me hayan entendido el trabajo realizado y cualquier consulta me pueden escribir a través de los comentarios. Bueno, muchas gracias.